Regresamos con Aquiles Martínez Pietri. Conversábamos sobre los alcances, los resultados de la misión Vivienda. Bueno, te respondí muy mala al comienzo. Claro, pero ahora tienes tiempo y te lo ratifico otra vez. Claro. Y te lo ratifico. Muy mala porque lamentablemente la misión Vivienda se llevó al campo electorero, al cambio político, al cambio de la sumisión idealista. ¿Qué quiero decir con esto? Misión Vivienda es un plan maravilloso, entendido y conceptualizado como un plan de una política de Estado que debemos desarrollar, no importa quién esté gobernando, porque los gobiernos duran hasta el día que duren, ni un día más ni un día menos. El problema de la vivienda de Venezuela tiene que ser un problema que se vea como venezolano, como una política de Estado, totalmente indiferente a quien esté en el gobierno. Y cuando el presidente Chávez en vida se tomó para sí el problema de la vivienda ante el fracaso de todas las políticas viviendistas de la revolución, bueno, era muy válido y fue como consecuencia de unos damnificados por unas lluvias. Perfecto. ¿Qué hicimos en ese momento? Dijimos, señores, hay que atacar 4 ejes fundamentales para poder desarrollar Misión Vivienda. 1, tierras urbanizadas. Tenemos que tener tierras urbanizadas. Yo no puedo hacer 1000 viviendas de la nada si no tengo escuelas, si no tengo hospitales, si no tengo trabajo, si no tengo industria. 2, materias primas. Aquí en Venezuela lamentablemente se tomaron las industrias del cemento y la cabilla, por solo nombrar 2, y hoy en día Sidor, que es nuestra principal fuente de acero, produce menos del 20% de lo que producía en el año 2008, cifras oficiales. Yo cada vez que doy una cifra es una cifra oficial. Cemento, poco más de lo mismo. Entonces hablamos de mafias del cemento, la mafia de la cabilla. En vez de haber agarrado esos reales y en vez de pagárselo a no sé quién fue que se los pagaron, si es que se los pagaron, y haber invertido en una nueva industria, en maximizar, en modernizar la industria. Hoy estuviéramos haciendo lo que estábamos haciendo en el pasado, que era exportar cemento y acero. Tercero, la parte de dinero. No es posible que el venezolano insista en que le regalen las cosas. No es posible que nuestra sociedad insista en vivir de las dádivas de un gobierno. El que tenga la necesidad de que el gobierno le subsidie el 100% de la vivienda, vamos a hacerlo. Pero aquel que pueda pagar algo o todo de su vivienda, tiene que pagarlo. Porque ese dinero va a servir para hacer más viviendas para aquel que no puede. Y esa es la responsabilidad social que debemos. Entonces hay que romper los paradigmas hipotecarios. No puede ser posible que el tope máximo de hoy en día para pedir en crédito, según las políticas de ahorro habitacional, sean 500.000 bolívares. 500.000 bolívares, amigo televidente, no vale un carro. El más malo de los carros no vale 500.000 bolívares. Mal pudiera una vivienda y mal pudiera usted dársele crédito a esa vivienda. Y por último, leyes. Las leyes que sean, las leyes que estimulen al mercado, las leyes que estimulen al sector privado, las leyes que estimulen la producción de viviendas. Bueno, todo eso no se hizo y la consecuencia de eso son las cifras. Hoy, Misión Vivienda, a la fecha, al cierre del año, no debe haber llegado a las 110.000 viviendas. Eso es la mitad. ¿Se había prometido cuánto? 400.000 viviendas para este año. Pero en todos los años, en todos los 16 años. En este año específico. Comenzó la misión. ¿Okay? Ya comenzó la misión. La misión comenzó en el año 2011, ahí se prometieron 150.000 viviendas, se entregaron 146.000, según dijo el gobierno. El año siguiente, 200.000 viviendas, que era la meta, se entregaron 200.000 viviendas, según dijo el gobierno. El año pasado la meta eran 380.000 viviendas y se hicieron 201.000 viviendas, según dijo el gobierno. Y este año de la meta de 400.000 viviendas se van a entregar, si se entregan muchas, entre 100 y 120.000 viviendas. Porque la cifra al cierre de la segunda quincena de noviembre eran 93.000, 94.000 viviendas, cifras oficiales. Entonces, ¿qué te digo? Con esto, que la misión vivienda viene en decadencia, sin querer entrar en el cuestionamiento de la cifra, que ya sabemos por las mismas declaraciones de los personeros del gobierno, que 2/3 de estas viviendas no son viviendas nuevas, son viviendas remozadas, son viviendas mejoradas, son viviendas bonificadas, pero que no son viviendas nuevas y que por ende no van contra el déficit habitacional. Ok, vamos a recapitular un poco a estas alturas. Nosotros siempre hemos tenido en Venezuela, o casi siempre,
déficit de vivienda. Hemos tenido en el pasado inflación, hemos tenido evaluaciones, hemos tenido políticas erradas o sencillamente no hemos tenido políticas. Y sin embargo nunca se ha presentado los niveles de complicación de la coyuntura actual. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace primero una visión de que yo te voy a regalar las cosas. Una visión de Robin Hood. Déjame quitarle a los ricos para darle a los pobres. Eso se hizo con la ley de arrendamiento de vivienda. Quítale a los propietarios esa vivienda alquilada y yo te la regalo a ti, inquilino. Eso no es lo que dice la ley, quiero dejar claro. La ley no dice eso tal así, pero esa es la consecuencia de la interpretación cuando yo te digo, yo no te puedo sacar, no importa qué razón, no importa si un tribunal de la República dice que tú debes de desalojar la vivienda, si pagas o no pagas, o si la necesita el propietario o no, no hay consecuencia a eso, y entonces básicamente tú te apoderaste de la propiedad de otro, eso por un lado. Y el segundo lado es que el país está más pobre. Está más pobre por dos razones. Primero, porque las devaluaciones y la distorsión económica que existe es de tal magnitud que, bueno, a mí me podrán decir lo que tú quieras, que si el salario mínimo es el más grande de América Latina, porque cuando lo calculo a 6.30, eso es una maravilla. Sí, eso será una maravilla si usted me da los dólares a 6.30, hermano. Pero resulta que este país, aquí no hay dólares a 6.30 para todo el mundo. Entonces, habrá una parte que sí, una parte... Entonces, mi salario es cada vez menor, porque si es a 6.30, a 10, a 50 o a 100, cada vez va a ser mejor. Y la tercera, que es quizás una de las cosas más relevantes de esto, es la destrucción del empresariado venezolano, de la industria venezolana. Hoy en día la Misión Vivienda la están haciendo extranjeros. Hoy en día la inversión venezolana de la industria privada, la industria, que yo no digo que sea la única, yo creo que es otra fuente de trabajo digno, de trabajo, de generar riqueza de un país. El sector privado venezolano está destruido en una manera importante. El sector viviendista venezolano lo destruyeron con un cuento de una visión de la estafa inmobiliaria y destruyeron a los grandes viviendistas venezolanos que con tristeza vemos que están haciendo en otros países lo que deberían estar haciendo aquí. Bueno, vamos a hacer una pausa que nos toca en este momento, pero al regreso estaremos conversando otro ratico más con Aquiles Martín.